Bendiciones a todos. Acá estamos en nuestra segunda clase de libros proféticos. Agradezco de antemano a todos los que pudieron enviar su tarea y tengo a bien escucharles. Me encantó la forma en que trabajaron, así que qué bien. Agradezco a todos los que pudieron enviar su tarea y los que estuvieron compartiendo el conocimiento que adquirieron. Hoy vamos a terminar esta parte introductoria de libros proféticos y aparte de lo que hemos dejado de tareas, como lo que hemos aplicado en la primera clase, hoy vamos a completar un poco para luego entrar a hacer un estudio de los libros proféticos que se escribieron, que tenemos en la Sagrada Escritura. Sin duda alguna, pues yo les entusiasmo un poco a que lean los libros apócrifos. Aunque no forma parte de este estudio, sí les sugiero que puedan leer los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Es importante conocerlos. Estos ayudan a tener una idea, aunque no son canónicos, o sea, no los tenemos en la Sagrada Escritura, que es la que comúnmente leemos, pues aportan también datos históricos y también pudiéramos entender algunos que por qué no fueron incluidos dentro del canon. Una de las preguntas que quisiera abordar, que yo les decía acerca del mensaje principal de los profetas, pues era una pregunta que ustedes podían contestar de muchas maneras. Sin embargo, los profetas siempre tuvieron un mensaje de esperanza, siempre. Ellos establecieron prácticamente un mensaje de que Dios decía, voy a establecer un pacto con ustedes. Ese pacto que se hizo con el pueblo de Israel perduró por causa de todo ese linaje pequeño que a veces se iba expandiendo cuando el pueblo era obediente a más personas, pero en algunos momentos se fue estrechando a un pequeño remanente. Por misericordia del Señor, pues no fueron eliminados de, de la presencia del Señor el pueblo, porque hubo momentos en que sí, era muy posible de que Dios quería derramar su ira sobre todo el pueblo desobediente y en ese momento, en algunas ocasiones, los profetas le decían al Señor no porque no lo supiera, sino porque le recordaban el pacto que él había hecho con Moisés, con David, con Abraham, con Jacob, con Isaac, y que algunos siempre estaban pendientes de hacer la voluntad del Señor. Entonces, a través de ellos, prácticamente Dios fue dándole forma al pueblo del Señor, con un mensaje, como les repito, de esperanza, en una alianza con un pueblo, con una nación. Y esa alianza, hermano, llega hasta el tiempo en que también había profetas en el Nuevo Testamento y hasta el momento en que se presenta Jesucristo como Salvador del mundo. Entonces, esa alianza es como que da un relevo a la gracia, la ley de Moisés a la gracia. Y ese traspaso es como un proceso donde todos los profetas establecieron como un hilo que iba uniéndose a través de muchos momentos dados en en el trabajo profético escrito que tenemos. También quiero aclararles algo muy importante que ustedes saben que en el video ustedes observaron de que muchos de los profetas del pueblo de Dios tenían algunas características similares a los profetas de otras naciones, de otras civilizaciones. Entonces, no es algo raro de que de repente ustedes escuchen que habían profetas en otras civilizaciones y no solamente en el pueblo de Israel. En algunos momentos, esos profetas eran llamados de diferentes maneras.
a veces se le llamaba sátrapas, a veces se le llamaba vidente, a veces se llamaban oráculos, y en este último nombre, pues tenía que ver cuando un ser humano o un reino o un reinado o un monarca consultaba a su deidad o a su dios o a sus dioses, cuál era la voluntad respecto a algún tema determinado. Entonces, la deidad le manifestaba su decisión, y de esta manera eso se llamaba oráculo. Hay dos formas en que establecemos los oráculos. Número uno, establecemos oráculos el lugar donde iban exactamente a consultar al vidente, al profeta, al sabio, al sátrapa. O bien, también se le llamaba oráculo a la respuesta que daba la deidad. Así que en algunas ediciones de Biblias antiguas encontramos oráculo del Señor. Ok, hermano Raúl, díganos, ¿puede abrir su micrófono? Yo eh, estudié un poco historia antigua, Sí, universal, ¿verdad? sí, hermano. Tengo entendido que los asirios fue el primer imperio, el asirio, ¿verdad? El que causó la primera éxodo al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, Ellos, uno de sí, sus ejes económicos en el cual ellos se constituyeron como ejército, como imperio en aquel momento, era porque tenían como caudillos y a esos caudillos les llamaban sátrapas. ¿Verdad? Eran los que decidían en cada territorio y estaban ligados al imperio asirio central, por así decirlo, ¿no? Y establecieron mucha comunicación que les permitió a ellos ampliarse. Pero hoy que usted nos define este término sátrapa, lo encuentro bastante alejado de lo que los asirios manifestaban en aquel momento como sátrapa, ¿verdad? sí, hermano Raúl, lo que, lo que se relaciona con sátrapa es que los profetas eran considerados también sabios o personas que tomaban de alguna manera una orientación a los monarcas, al pueblo. Eran personas que se les consultaba. Eh, el, el hecho de ser profeta en la antigüedad, en diferentes naciones, en diferentes civilizaciones, pues tenía una connotación importante. Y esto era inclusive hasta para sanidad. O sea, no tenía específicamente una interpretación de una tarea específica, escuchar el mensaje y trasladarlo. No, ellos estaban envueltos en la sociedad en diferentes formas. Ahora, nosotros entendemos de los profetas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que lógicamente tenían algunas diferencias de otros, pero en aquel entonces hablar de profetas no solo era hablar del pueblo de Israel, era hablar de muchas naciones, y cada una tenía diferentes conceptos. O sea, el profeta del pueblo de Israel era muy diferente a los otros profetas. Es más, algunos no solo tenían conocimiento en diferentes áreas, sino que llegaron a tener conocimiento de alguna arte oscura como encantamiento, brujería, etcétera, como es el caso que se presenta en la Biblia acerca de estas personas cuando llegó Moisés y cuando llegó Aarón, y el faraón mandó a llamar a este tipo de personas que prestaban asesoría al rey, y de repente pues tanto las maravillas que presentó a Moisés también fueron presentadas por ellos. Ahí más o menos es como algo parecido en diferentes naciones, y no solamente estaba estructurado en la idea de recibir un mensaje de parte de Dios. Ahora, recordemos que nosotros tenemos un Dios
que es por todas las naciones, pero las naciones, hasta el día de hoy inclusive, no todos los países en la actualidad creen en Jesucristo, algunos creen en otras deidades. Entonces, cuando nosotros estamos acá en nuestro país, algunas veces estamos hablando de la palabra de Dios o de Jesucristo y pensamos que todo el mundo cree en Jesucristo, pero no todo el mundo cree en Jesucristo, no todo el mundo cree en la Biblia. En la antigüedad también sucedía algo similar. Hermana Reina. Eso también sucede, hermano, no solo cuando Moisés, sino cuando Daniel. Recuerdo que cuando el rey había tenido un sueño y manda a llamar a todos los adivinos, los sabios, los magos, para que adivinaran el sueño. Entonces ahí también me trae a colación eso de lo que estamos hablando. Gracias, hermana Reina. Eso refuerza un poquito, ¿verdad? Ahora, gracias por los comentarios de los hermanos porque nos ayuda a tener una idea. Removemos ese concepto que hasta el día de hoy, inclusive, yo quisiera mencionar a los predicadores, a los evangelistas, ancianos de la iglesia, que son equivalentes a decir los pastores o los obispos. Y en muchas ocasiones los líderes de la iglesia a veces son llamados para orar por los enfermos, ¿sí o no? Y en ocasiones son llamados para dar un consejo a la familia, a los esposos, a los hijos, o a veces sí o no, que nos convocan para que seamos intermediarios de una herencia donde hay conflicto. No sé si alguno de ustedes los ha llamado, pero dice, vengan porque aquí estamos en el mero pleito, que mi papá nos dejó una finca y el otro quiere agarrar. Algunos predicadores no saben qué hacer y dicen, yo soy predicador, a mí no me dijeron que tenía que ir a ver a alguien que tiene convulsiones, está endemoniado, cosas así. Bien, hermanos, a veces uno entra a este trabajo de ser líder y uno no sabe qué le espera. Es bueno considerar, es bueno considerar que a veces somos llamados a esto. Ni les cuento mi primera experiencia, pero no solo he tenido una, he tenido varias y causa miedo, causa, ¿qué hago? Dios mío, no sé qué hacer. Bueno, la segunda ya estaba listo, hermano. Solo les recuerdo algo, este género no sale sino con ayuno y oración. Pero bien, continuemos. Estamos hablando generalidades, ¿verdad? Por supuesto. Eh, el trabajo de profeta, me gustaría darles un tiempito para que no ocupen mucho tiempo por el tiempo de clase, pero me encantaría que participaran. Hermanos, ¿qué creen ustedes? Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron más pruebas y tentaciones que los que tenemos hoy la iglesia en el presente, aunque hoy predicamos la palabra que ya tenemos en la Sagrada Escritura, pero les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Fue más arduo el trabajo que ellos hicieron, más desafiante, hermano Ulises? Buenas noches, hermano. Bueno, yo pienso que sí, porque por ejemplo, lo, como se podría decir los actuales, tenemos pruebas irrefutables de los actos que se dan del Señor, como por ejemplo en la Biblia. Sin embargo, los de antes, en el Antiguo Testamento, no tenían pruebas. O sea, como por ejemplo, tenemos el profeta Isaías, por ejemplo, no tenía pruebas de que iba a hacer esto, solo tenía las escrituras de Moisés. Sin embargo, no sabían si debían creer o no. Sin embargo, cuando Dios les da el llamado, Dios los ilumina, como usted lo mismo lo dijo, pero sin embargo se dan más las pruebas, porque te estaban conociendo y estaban progresando como humanos. Y era, pues, estaban empezando, como así decirse, una era en el mundo. Ok, vamos a darle la palabra a la hermana Marta. La pregunta es, repito, ¿qué creen ustedes? ¿El ser profeta en el Antiguo Testamento era más difícil que ser predicador ahora en el Nuevo Testamento? Hermana Marta. Eso que era más difícil, hermano. A pesar que, según he leído, el Señor hablaba directamente o enviaba mensajeros, ya sea por mensajes, por sueños, como este, pero hacerle creer a la gente lo que el mensaje que el Señor llevaba a través de ellos era difícil. Ya ves Moisés que sacó al pueblo, lo liberó, que dijo que era enviado del Señor. La gente aún así se desapareció Moisés porque fue al monte a orar por los 40 días. La gente ya estaba en pecado.
¿ya? Que fue por eso que anduvieron por 40 días dando vueltas y comiendo maná. Igual cuando el profeta Abraham, cuando le pusieron la prueba de su hijo, ¿ya? Que tenía esa, el Señor te ponía pruebas muy difíciles. Hoy es más que todo lo que nosotros leemos en la Biblia y realmente es nuestra fe lo que nos ayuda a llevar el mensaje, pero antes eran sacrificios reales que el Señor les ponía a estos profetas para llevar el mensaje, pienso yo. Ok, hermana, muchas gracias. Ahora tengo al hermano Jorge. Sí, buenas noches, mi hermano. Bueno, era más arduo el trabajo porque, por ejemplo, hay una gran diferencia en la actualidad cuando uno está predicando y le predica a la membresía. Entonces, el propósito de la predicación, si se va a exhortar, si se va a animar, etcétera. Pero, por ejemplo, un profeta, me gusta a mí poner bastante el ejemplo del profeta Elías. Imagínense cuando el Señor le dice que tiene que hablarle al que está en ese momento gobernando y este hombre se molesta y le da persecución y lo quiere matar. Él tiene la fe en Dios, pero también tiene miedo a morir y él huye y se va y él está en determinado lugar, el Señor lo alimenta con cuervos, él hizo tantos milagros por medio de Dios, pero siempre él tuvo el temor y el que le daba ánimo era Dios. Pero siempre estos hombres son ungidos de Dios, predicaban la palabra y ellos tenían a la par la bendición de Dios, pero también los perseguía la muerte porque los querían matar, les querían hacer tantos males y la misma población, el mismo pueblo de Israel quería eliminar porque no querían quitar lo malo que ellos estaban haciendo. Para ellos era estar en sus delitos y pecados era algo bonito para ellos, pero cuando el Señor los socava fuerte. Y estos hombres tenían que hacer la voluntad de Dios, a pesar de que en el momento ellos no querían hacerlo por miedo, pero Dios le daba esa fortaleza. Ok, gracias, hermano Jorge. Hermano Darwin. Buenas noches, hermano, que el Señor les bendiga. Bueno, la verdad, hermano, nosotros vemos y vemos la historia de Israel, miramos una historia muy dura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos vamos digamos, a lo que es el libro de Josué, donde, digamos, deja de ser ya Moisés muere, Josué también, digamos, y comienzan a levantarse lo que son los jueces, miramos, digamos, cómo el pueblo de Israel, digamos, tiene un círculo vicioso que en esa parte de este círculo que lo que hace es que mientras Dios les ayudaba, ellos estaban bien con Dios, pero en el momento en que ellos se sentían que Dios estaba con ellos comenzaban y se olvidaban de Dios y comenzaban con la idolatría, comenzaban con las cosas pecaminosas tenía ese círculo. Entonces venía Dios cuando se sentían ya, miraba que estaban oprimidos y todo eso le pedían a Dios y venía Dios y levantaba otro juez, otro libertador para que los libertara. Entonces observamos que el pueblo de Israel, digamos, fue bastante duro, digamos, en esa parte, a pesar, digamos, que miraban todas las proezas que Dios hacía con ellos y todo eso. Entonces, cuando, digamos, vemos llegan los profetas, miramos que de la misma forma actúan. E incluso, pues, hay momentos en que a los profetas no les creen y los terminan hasta matando. Entonces, en esa parte vemos que, digamos, era más duro el predicar, digamos, en ese tiempo. Si lo ponemos en el contexto de hoy, digamos, lo que pasa digamos, en la vida real, la gente, no, digamos, no quiere oír, no quiere saber, sabe que existe Dios, sabe que existe Jesucristo, pero la verdad, la gente que está, digamos, sometida a lo que es el pecado. Ok. Hermana Reina, usted había pedido la palabra. Sí me gustaría que enfatizara un poquito, a ver, si es más trabajo en los profetas del Antiguo Testamento, porque es menos trabajo hoy en día, el de los Sí, predicadores. hermano, yo pienso que sí, totalmente, porque la verdad, hermano, que incluso para movilizarse no tienen la facilidad que tienen hoy en día. Por ejemplo, en cuanto a su mantención, pues
gracias a Dios había siempre alguien bondadoso, pero no era, hoy sobreabunda, gracias a Dios la bendición, ¿verdad? No falta. Y para mí sí, también era muy difícil, hermano, porque su trabajo era penalizado con la muerte totalmente, hermano. Exterminación total, porque hoy en día, gracias a Dios, no existe todavía en Nicaragua. Dicen que en otro lado sí, pero aquí todavía no ha llegado eso. El poder predicar libremente la palabra y ver amenazada también a tu familia, hermano, yo creo que por eso muchos optaron por quedarse solos, porque era muy difícil, era sacrificio. Como usted decía, les costó sangre, sudor y lágrimas. Tenemos a Jeremías. Jeremías lloró muchas veces por el pueblo. Entonces, yo pienso que sí, que el trabajo de ellos era sumamente difícil, muy difícil, que hoy en día. Gracias, hermana. Hermano Roberto Vaz, díganos ahora su micrófono. Sí, hermano, buenas noches. En cuanto a la pregunta, hermano, yo creo que en parte sí era más difícil el trabajo del profeta, pero también tenía, por ejemplo, cosas a su favor. Por ejemplo, una de las cosas a favor de lo que tenían los profetas era que cuando ellos predicaban, Dios permitía que a través de ellos se pudieran hacer prodigios, ¿verdad? Por ejemplo, señales, que lloviera fuego, que el mar se abriera. O sea, esas señales para ellos eran muy herramientas muy buenas para que el pueblo de Israel comprendiera que esas personas eran utilizadas por Dios, ¿verdad? En ese sentido, pues era más fácil para ellos eso, porque hoy nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Que alguien diga, bueno, voy a sanar a un ciego para que vean que Cristo me envió. Eso es muy difícil que nosotros lo podamos realizar. Entonces, lo que sí costaba para ellos, hermano, en cuanto a los profetas, era que muchas veces predicaban de asuntos o de temas que probablemente ellos no habían visto o no habían conocido. Por ejemplo, dice el libro de Hebreos que los profetas predicaron acerca de Cristo. Ellos no lo vieron. Ellos solamente empezaron a hablar de las profecías que Dios les había dado y tenían el gran deber de poder hacer que aquellas personas pudieran no solamente escuchar de estas profecías, sino también creer en eso. O sea, era bien difícil hacer que esas personas, hablando de Israel, creyeran en esas profecías cuando aún no se había dado. Ahora nosotros ya tenemos esa facilidad de mencionar de Cristo porque todos sabemos que Él murió, que Él vino, que Él era el prometido. Entonces yo siento que tanto la tarea del profeta era difícil en algún punto, pero también también tenían ventajas, ¿verdad, hermano? Ok, gracias, hermano Roberto. Vamos a darle la participación al hermano Raúl o a la hermana Débora y con eso terminamos en esta pregunta y después una reflexión. Hermano, yo pienso que no estoy tan convencido, ¿verdad?, de que sea realmente más pesado antes. Si valoramos desde el punto de vista del pecado, creo que hay más facilidad de caer en el pecado hoy en día, un predicador, ¿verdad? Está la tentación del dinero. Mire, una experiencia, el que toca dinero hay problemas, generalmente, ¿verdad? Antes no era así, no todo dependía del dinero. Las ofrendas o el diezmo que había era un tanto en cosas, no dinero necesariamente. Pienso también que los profetas no estaban claros del final, necesitaron y funcionaron más por fe, ¿verdad? Porque ellos predicaron o profetizaron a Cristo Jesús sin estar claros, ¿verdad? Hoy nosotros estamos claros de todo el trabajo que hicieron ellos y luego donde desembocó en la vida de Jesús, desde que nace hasta que muere, el periodo de la gracia, ¿verdad? Dado la muerte de Jesús, el perdón de nuestros pecados. En aquel momento la situación era pecar, morir, ¿verdad? Porque así lo establecía la ley. Entonces pienso yo que tiene sus cosas un poco más suaves y tiene sus cosas un poco más duras. Es difícil compararlo con el predicador hoy, ¿verdad? Que necesita
del triple de fe de la que necesitaban aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy vos ves mucha gente con muy poca fe. Hoy vos ves gente, nosotros tenemos muchos problemas de fe. Hablamos de los que llegan solo los domingos, ese es un problema de fe, ¿verdad? Hablamos de la gente que no colabora con los programas de la iglesia, ese es un programa de fe. El programa de evangelismo no participa, es un problema de fe. Entonces, te enfrentas a diferentes problemas. La sobrepoblación hoy en día crea nuevos problemas que no tenían en aquel momento, ¿verdad? Entonces pienso que es un tanto difícil, habría que valorarlo por estratos, por temas, ¿verdad? Y ver cuál sería la conclusión final, ¿verdad? No estaría totalmente convencido de que era más duro el trabajo de antes. Es bien duro hoy ser predicador, es muy duro, no es fácil. Gracias, hermano Raúl. Bien, hermanos, yo les hago esta pregunta porque creo que tenemos que hacer una reflexión al respecto. Fíjense bien, dentro de la reflexión que tenemos que poner, en primer lugar está el hecho de que por qué no todos queremos ser predicadores hoy en día. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nadie quiere ser predicador. Debiéramos ya tener iglesias organizadas con ancianos, con diáconos, pero cuando le das el desafío a un miembro, hermano, quisiera ser parte de los nuevos predicadores, nuevos evangelistas, es más, tal vez se suman a la junta de varones, a al trabajo de los líderes, administradores, ministros, etcétera, como quieran mencionarle, pero llega un momento en que si le dice, hermano, te queda a cargo el trabajo de una nueva congregación, no me den esa responsabilidad, yo no puedo, porque sienten de que es demasiado. Pero todos tenemos que ir creciendo en esto. Ahora, si fuese tan fácil hoy también, ¿por qué muchos no quieren tomar el desafío? Bueno, hay muchos motivos. El hermano señala algunos, el hermano Raúl, ustedes señalaron otros, pero sí tienen razón. Era difícil también ser en el Antiguo Testamento un profeta. Imagínense, Oseas, Dios le dio la orden de que se casara con una mujer que se prostituía. ¿Qué les parece que a muchos profetas se le dio la orden de que le fueran a decir al gobernante de turno que estaba en pecado y que estaba haciendo lo incorrecto? Muchos de ellos fueron apresados. Hoy en día nosotros a los predicadores decimos, no, si sos un predicador nunca tendrías que haber caído bajo prisión. Pero es la mayoría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron en algún momento presos, reos y por causa del reino. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Solo les dejo esta pregunta porque es importante con nuestro tema para que hagamos algo que hoy le llamamos una lectura diacrónica. En este sentido, una reflexión diacrónica de pasarlos a nuestro tiempo actual, el hecho de ser un profeta. Porque es importante. Si usted dice, bueno, yo no quiero ser predicador, yo puedo apoyar, pero predicador, hacerme cargo de una iglesia, no quiero, no puedo, no tengo la capacidad. Hermano, piensen esto. Muchos de ellos también dijeron lo mismo. Soy joven, no puedo hablar bien. Tuvieron muchos pretextos para no tomar el trabajo que Dios les había asignado en el llamado. Bien, habíamos mencionado que había cuatro etapas del profetismo. Una de ellos inició con Abraham. En su respuesta ustedes lo mencionaron. Continuó con Moisés y Samuel. Esa es la primera etapa antes de David. Después, en los tiempos de David y Salomón, hermano, se desarrolló algo más grande porque ya Samuel había desarrollado la escuela de los profetas. Esto tuvo un repunte en los reyes, por supuesto. Ahí fue como la efervescencia de los profetas en Israel. No crean que solamente en Israel. A ustedes mencionaron al profeta Elías, pero
uno de los reyes del norte, llamado Acab, se había casado con una reina, y esta reina, que era de una nación pagana, también adoraban a otro dios llamado Baal, y la reina, dentro del mismo gobierno del pueblo de Dios, tenía una cantidad de profetas, cientos de profetas. Elías desafió a 400 y era sorprendente. El profeta tenía que denunciar lo malo no solamente dentro de la monarquía, sino dentro del pueblo. A veces no era el monarca, no era el rey, no era el juez, a veces no era el sacerdote, a veces sí. En el mismo templo de Jehová se estaba adorando a la diosa Acera. Entonces era increíble que en el mismo templo estuviese la idolatría. En los lugares altos, en los árboles frondosos también habían, hermanos, en los tiempos de los profetas, habían altares donde se sacrificaban a los niños y morían en los brazos de un dios, que era una estatua, eh, que se calentaba, y tiraban a los niños en los brazos de esa estatua y los niños morían carbonizados. Pero en los tiempos de David y Salomón, hermanos, se fortaleció la escuela de los profetas. Y ahí miramos a Gad, a Natán, en los tiempos de David y Salomón, que es la segunda parte. La tercera etapa es cuando, después de la división de Israel, cuando se separa el reino del norte del reino del sur. Y había reyes en el reino del norte y había reyes en el reino del sur. Y ahí tenemos el tiempo de Elías, de Eliseo, su sustituto, y después, a partir del siglo octavo, pues ya nosotros, después del siglo octavo, antes de Cristo, hermano, antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, pues ya tenemos los profetas que escribieron, que fueron los profetas mayores y los profetas menores. Estos fueron los profetas escritores. Entonces, estas clasificaciones, hermana, pues tuvieron mucha influencia porque algunos de ellos fueron profetas antes del exilio, el exilio por parte del reino del norte y el exilio por parte del reino del sur, que fue diferente. Y los profetas después del exilio, antes, durante y después. El reino del norte fue el primero en caer. Por cierto, fue el reino que más se separó. De ahí, en el futuro, llegó a ser la famosa Samaria, donde había una mezcla y ya habían perdido la identidad que conservaron Judá. Judá, que aunque muchos reyes hicieron lo malo y los profetas estaban señalándole lo incorrecto, pues también ellos desobedecieron y fueron llevados cautivos a Babilonia. No obstante, hermanos, ellos tenían los profetas, los que estaban allá en el exilio, en el extranjero, con el pueblo. Los que quedaron ahí, un remanente que quedó ahí en el territorio de Israel. Y los que regresaron, inclusive, después de vivir muchos años en el exilio, todos los profetas daban un mensaje, como les decía, de esperanza, que recordaran de que Dios tenía una alianza y que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel a través de el linaje de David. Esto es lo que leemos en Hechos, capítulo 1, si no mal recuerdo, creo que el versículo 6, que dice la pregunta de los apóstoles al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaron a Jesús que se iba a restaurar, y de alguna manera siempre hubo esa esperanza. Hasta el día de hoy, los que no creen en Jesucristo y son judíos, ellos esperan al Mesías, un Mesías libertador, militar, que lo saque de la esclavitud de este mundo o de la opresión o de los ataques de los enemigos. Pero el plan de Dios no era eso. El plan de Dios era traer salvación
espiritual. Y fue contradictorio cuando Jesús vino, el protagonista de esta salvación, y Jesús dijo que había que amar a los enemigos. Como decía el hermano Raúl, cuando la misma ley establecía que debías de amar a tu hermano, pero aborrecer a tus enemigos. Bien, era algo completamente diferente, estimados hermanos. Algo que mencionaré también en este momento es el hecho de cómo se fueron dando los libros que tenemos escritura canónica. Pues esto fue un proceso. Primero, muchos de ellos fueron recopilaciones de los discípulos, de los profetas, porque se daba la oportunidad, de que hubiese una consulta y los escritores o los secretarios o los discípulos tomaban nota de lo que el Señor estaba declarando a los profetas. Y esto era la emisión de la voluntad del Señor o la emisión de los oráculos. Luego, estos oráculos fueron escritos, reunidos, compilados por los discípulos de los profetas. Y luego, estos eran como leídos una y otra vez, y la tradición que fueron expuestos dentro del pueblo, dándole al pueblo, digamos, recordatorio de la alianza del Señor con respecto a la salvación que había prometido. Entonces, tuvo un efecto grande dentro del pueblo estar leyendo y leyendo lo que decían estos escritos, y a continuación fue cuando ya se comenzó a la colaboración de reunir estos escritos. Recordemos que al principio, bueno, se leía la Torá, el Pentateuco, pero luego venían los profetas y de alguna manera, pues, recordarán en los tiempos de Jesús, en la sinagoga de Nazaret, a Jesús se le da el libro. En otro escrito, en otras traducciones se le da el rollo del profeta Isaías. También quiero mencionar de que lo que nosotros conocemos como, como Biblia o este libro es elaborado en una imprenta. Y la imprenta fue descubierta por un señor apellido Gutenberg en el siglo XV. Entonces, esto que ustedes miran acá, este orden de escritura se llama códice. Y el códice era más práctico que leer los rollos. Tanto así porque usted jala una página y ya tiene la lectura a continuación. Esto es algo que facilitó a partir del siglo XV la lectura. Pero la lectura de los rollos era diferente. En primer lugar, los rollos eran así como cuando como hacen las niñas, ¿verdad? Al jugar, digamos, vamos a mencionar de que este era un rollo y se doblaban así con madera al centro y se amarraban. Y este era un rollo escrito amanuense, escrito manuscrito, en pieles, en papiro, etcétera. Pero la lectura del idioma hebreo era no como el español. Usted comienza a escribir en el español de izquierda a derecha. El hebreo era al contrario, de derecha a izquierda. Entonces, en una sinagoga siempre había un asistente o dos asistentes que desenrollaban desde la izquierda y iban leyendo, iban desdoblando, iban llegando al final de la lectura y que posiblemente tendrían que desenrollar otra vez para volver a la siguiente parte. Era algo un poco más, pudiese decir, ceremonial,
era algo que se le daba algo de, de tipo especial a la liturgia de la lectura de la Torá en la sinagoga. Algo parecido a lo que nosotros le damos la relevancia de la cena del Señor. Tanto así que a veces puede haber un maestro de ceremonia, pero hacemos pasar a una persona encargada de la cena del Señor para que dirija y presida la cena del Señor. En algunos lugares, ¿verdad? Por supuesto. Le damos más énfasis grande a la cena del Señor. La lectura de la palabra del Señor también tenía, hermano, una relevancia importantísima. Pero cuando estaban en el exilio, pues de alguna manera muchos del pueblo decían, Dios nos ha abandonado, aunque sabemos nosotros que ellos habían abandonado a Dios. Dios había dicho, si ustedes hacen esto, Dios les va a prosperar. Sus enemigos no van a poder contra ustedes, sus cosechas van a ser abundantes y todo iba a ir bien, pero apenas desobedecían, principalmente con la idolatría, con la corrupción, con el desorden social, con la falta de justicia, con los pecados de adulterio, de fornicación y también introducción de brujería y otras religiones en el pueblo de Israel, o el matrimonio con personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces esto ocasionaba grandes problemas, y cuando eran llevados cautivos o eran derrotados por sus enemigos, entonces habían injusticia y ellos clamaban y Dios los escuchaba, y de alguna manera pues ellos decían, los profetas le decían al Señor, recuerda Señor, ayúdalos, porque estamos hablando de que de alguna manera, tu palabra dice que tú lo ibas a recoger de todos los confines de la tierra. Y así sucedía que el profeta le daba ánimo al pueblo aún en el exilio. Le daba ánimo al pueblo aún entre las ruinas que habían quedado ahí en el territorio de Israel con el pequeño remanente, que muchas veces estaban padeciendo hambre en ruina y tenían la autoestima pues caída por el suelo, igual que los muros, igual que el templo, igual que en sí todo el culto. Esto pues hacía que abundaran más los robos, abundaran más los asesinatos, los abusos de salario, la opresión, tanto allá en el exilio como también en el terreno que habían quedado en ruinas. Hermano, esto era terrible, sí. Realmente los profetas, algunos de ellos lloraron, algunos de ellos sufrieron, algunos de ellos tuvieron que ser encarcelados, y había muchas denuncias a los profetas, y los profetas sabían que tenían que hablar exactamente solamente cuando el Señor establecía lo que debían de decir. Muchas veces tenían que callar hasta que el Señor hablara. Algunas veces el Señor hablaba rápidamente, otras veces el Señor, hasta en su momento correcto, en su divina providencia, es que establecía la norma que iba a regirse en ese momento por el clamor del pueblo, por las denuncias. Los profetas, de alguna manera, pues, tenían que denunciar los abusos en el gobierno, en la política de los gobernantes, de los monarcas, de los jueces, y muchos de ellos pues cometieron alguna falta, y por falta de los reyes, como el caso de Acab y otros gobernantes que hicieron pecar al pueblo. No solamente pecaron ellos, sino que arrastraron a toda la nación. Trajeron ídolos abominables y los pusieron inclusive en el templo, como les había dicho, y esto ocasionaba la ira y el furor de Jehová, y también el celo. Y los puntos doctrinales mayormente enfatizados en esto es que los profetas eran testigos y también partícipes de una situación política complicada, hermano, porque como decía el hermano Raúl, era una nación pequeña con respecto a todas las demás naciones. Sin embargo, de alguna manera, aunque siempre se gustaba en el pueblo de Israel su propia independencia, pero esto no garantizaba de que a veces fuese el pueblo monoteísta desde el reinado. Buscaban otros dioses,
buscaban alianzas humanas y a veces no era del favor del Señor, y esto hacía de que se incumpliera la palabra de nuestro Dios. Y ahí estaba el profeta, el mensaje profético, diciéndole al monarca, diciéndole al pueblo qué es lo que tenía y qué es lo que no tenía que hacer. En el parte del profeta y la historia es algo que hasta el día de hoy, hermano, hay muchos profetas que se impusieron. Hay profetas grandes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Muchas naciones, inclusive naciones que no son parte del pueblo de Dios, hablan acerca de los predicadores del Antiguo y el Nuevo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Están escritos tanto en las culturas de ellos y se habla de los profetas del Señor en muchas culturas. Y hoy podemos saber de que hay muchas cosas que se menciona la historia y está compaginada con la palabra del Señor. Entonces, nosotros leemos en muchos escritos seculares el trabajo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Historiadores en el Nuevo Testamento tan importantes como, por ejemplo, Plinio el Joven. Este es un historiador, si no mal recuerdo, romano. Está Flavio Josefo, que es un historiador judío, no es cristiano, era un historiador judío que escribió acerca de la historia de la iglesia, y muchos de sus escritos menciona el trabajo que hicieron aquellos líderes, aquellos llamados del Señor para establecer la palabra del Señor entre las naciones, entre el pueblo de Israel, Antiguo y Nuevo Testamento. Los profetas tenían que ver mucho con el culto. Fíjense que algo que es muy importante, que en el Nuevo Testamento están los fariseos y los saduceos. Los saduceos pertenecían a la línea sacerdotal, eran los sacerdotes. Pero muchos sacerdotes se hicieron profetas y dejaron de ser sacerdotes. Bueno, entre ellos Jeremías, por ejemplo, hijo de sacerdote. Juan el Bautista, hijo de sacerdote. Ellos tenían que, según la palabra del Señor, tendrían que oficiar el sacerdocio. Sin embargo, se hicieron profetas. En algún momento los saduceos y los fariseos estaban muy de acuerdo, en otros momentos no. Sin embargo, Jesús, como mencioné en la clase pasada, habla en Mateo 5 acerca de que Él no ha venido a abrogar la ley, y agrega a los profetas, la ley y los profetas. Jesucristo en su ministerio siempre mencionó a los profetas, según está escrito en el profeta fulano, en el profeta sutano, acerca de mí. Estos son los profetas mesiánicos que anunciaban el trabajo, la obra del Mesías, del ungido de Jehová. Entonces, el culto tenía que ver más con los sacerdotes levitas, pero el profeta enfatizaba cuando se apartaban de la orden del Señor en la Torá, en el Antiguo Testamento. Él denunciaba las desviaciones y también cuando se hacían el culto de la manera que no le agradaba a Dios. Es más, Dios les ordenaba a ellos: hazte un altar y haz esto y haz estas cosas. El profeta siempre buscaba purificar. Y miren que hoy en día, volviendo a la parte diacrónica de la lectura de la palabra del Señor, hoy en día los predicadores, especialmente los evangelistas, tienen que velar por el celo doctrinal de la iglesia. Y lo menciono solo por hacer una aplicación, porque de repente entra el ecumenismo y digamos, hagamos tal cosa, hagamos tal cosa. Y cuando miramos, estamos dejando por fuera el mandamiento de Dios y entramos a mandamiento de hombre, algo que es muy importante considerar. Y estamos haciendo cosas que Dios no envió a hacer. Y automáticamente, hermano, nos podemos estar desviando como congregación, nos podemos estar desviando de alguna manera. Ok, lo importante es que el profeta y el culto en el pueblo de Israel, él tenía que velar para que todo estaba sucediendo conforme a la palabra de Jehová. Hoy en día, pues son los evangelistas. No obstante, podemos saber de que muchos evangelistas
pudiéramos estarnos apartando de la doctrina del Nuevo Testamento, de la doctrina de Jesucristo, para guardar los mandamientos de Jesucristo hasta su aparición gloriosa. Y pudiéramos estar metiendo mandamientos de hombre o ecumenismo. Y esto es algo que nosotros debemos de cuidarnos. Profetas mayores que vamos a estudiar está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, entre ellos Amós, Oseas, Miqueas. En el siglo VIII, Sofonías, Nahum y Habacuc. En el siglo VII hasta el siglo VI. Ageo, Zacarías, Abdías y Malaquías en la época de los persas. Y Joel y Jonás en la época persa y la época helenista. Finalmente quiero decirles, hermanos, que igual que hoy, cada predicador tiene su estilo en cómo presentar el mensaje. Es el mensaje de la palabra del Señor, pero cada quien tiene su estilo de acuerdo a su cultura, a su oficio. Si alguien es contador, pues habla de números, habla de formas matemáticas y presenta la palabra de Dios a veces con su forma. Si alguien es agricultor, hace lo mismo. En el Antiguo Testamento, los géneros literarios eran los oráculos cuando había consulta a Jehová, pero había narraciones proféticas. Y dentro de estas narraciones, pues hasta encontrábamos parábolas en el Antiguo Testamento. Es más frecuente en el Nuevo. Y encontramos otros géneros como himnos, como salmos, canciones, cartas, confesiones íntimas, introducciones sapiensales y sermones. Y también un poco de lectura o de profecía apocalíptica o simbólica, como Daniel. Y en especial, pues quisiera a ustedes que hicieran un análisis como tarea para el próximo curso de lo que ustedes han escuchado de las 70 semanas. Yo sé que tal vez no han estudiado Daniel, pero me gustaría que investigaran y mandaran un audio cada uno acerca de las 70 semanas de Daniel. Entonces, eso les queda de tarea. Manden un audio. Solo necesitan investigar las 70 semanas de Daniel y ustedes buscan bibliografía y después mandan su apreciación, su propio análisis. Bueno, yo investigué esto y pienso que esto significa esto. Y ahí podemos dar una pequeña conclusión en la próxima clase. Hemos llegado hasta el final y vamos a terminar en este momento con una oración para finalizar. Y vamos a pedirle a Dios gracias que nos permitió, ¿verdad? Que no se nos fuera la luz. Algunos salieron y volvieron a entrar. Agradezco mucho su presencia. Y gracias, hermanos, por estar en esta parte introductoria del libro profético. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos. Tú eres el Dios ayer, hoy y por los siglos. Tú nos has guiado con tu palabra. Nos has enviado a personas que nos expliquen, Señor, las escrituras, que muchas veces son difíciles, Señor, de entender. Muchos de nosotros no teníamos el Espíritu Santo, leíamos la Biblia, la escuchábamos de diferentes maneras, por religiones diversas, pero no entendíamos tu palabra. Ahora tenemos la oportunidad de estar acá en Escuela Bíblica para Siervos, para orientarnos, Señor, y poder dar a conocer a las naciones que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación, anunciado por los profetas desde el tiempo, Señor, en que hubo allá, Padre Celestial, la caída del hombre al pecado. Y que tú, Padre, estableciste que había esa promesa, Señor, de que se levantaría la simiente de la mujer y que lucharía, Señor, con la simiente de la serpiente. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vino. Él no solamente, Señor, murió, fue crucificado, sino que resucitó y nos dio vida eterna. Gracias, Señor, por conocer tu palabra. Ahora ayúdanos a proclamarla a las naciones.
donde quiera que podamos darle al prójimo orientación, permítenos, Señor, hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.